Vamos a grabar y ya después subimos. Entonces, lo nuevo decíamos de los modelos doblemente acotados es que tenemos que ajustar estos factores de balanceo cada vez antes de calcular o estimar, de calcular una matriz estimada entre los F y J ajustados y el cálculo de la nueva matriz. Entonces decíamos, el proceso sería hacer los BJ igual 1, calcularlos ahí aplicando esta fórmula en la que conoceríamos todos los elementos. Los DJ son conocidos, son de la matriz observada. Los F y J siempre los vamos a tener porque ya sea en la primera iteración del proceso de calibración, suponemos que son 1, o después de al final de cada iteración los ajustamos. Entonces, los BJ y los F y J los vamos a tener siempre. En este proceso de ajuste, iniciamos con BJ igual 1. Entonces, también conoceríamos los BJ. Calculamos todos los AI. Una vez que calculo todos los AI, perdón, es que estamos aquí. Este es el proceso iterativo. Una vez que calculamos los AI, recalculamos los BJ. Aplicando la ecuación, ya conoceríamos los AI, los OI son de la matriz observada y los F y J también los conocíamos. Entonces calculamos los BJ. Ese sería una iteración del proceso de ajuste de los AI y los BJ. La iteración termina con el cálculo de BJ. Comparo los AI y los BJ que acabo de calcular con los iniciales, o sea, con los anteriores más bien, con los de la iteración anterior, y si son iguales, termino, y si no, recalculo. Vuelvo a calcular los AI con los últimos BJ que calculé, recalculo los BJ con esos AI y comparo eso con los anteriores. Si ya son suficientemente parecidos, paro. Y si no, hago este proceso de cálculo ahí BJ, ahí BJ, ahí BJ, ahí BJ, hasta que ya son iguales los de la última estimación a los de la estimación anterior. Ese es el proceso de calibración. Entonces vamos a verlo con el ejemplo. Vamos a regresarnos aquí. Vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo que hicimos la vez anterior. Partimos de la matriz de viajes observada y la matriz de tiempos de viaje observados que teníamos del ejemplo anterior. A partir de estos tiempos de viaje, creamos los rangos. Vamos a utilizar los mismos de cada 5 minutos. Vemos cuáles pares origen-destino tienen estos tiempos de viaje. Habíamos visto que 1, 3, 3 y 4, 4 tenían tiempos de viaje entre 0 y 5 minutos. Lo vemos aquí, 1, 1, 3, 3 y 4, 4. 2, 2, 3, 4 y 4, 3 tenían tiempos entre 5 y 10 minutos y así sucesivamente. Entonces, sumamos los viajes observados para esos pares de zona. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, más bien hagámoslo de la siguiente manera. Entonces, la TLD, lo que hacemos es simplemente sumar de la matriz de viajes observada los viajes de aquellos pares orígenes-destino que corresponden a ese rango, en este caso 1, 1, 1, 1, 3, 3 y 4, 4, y así sucesivamente. Por ejemplo, que tiene los viajes 1, 2, 2, 1, 1, 4, etcétera. Todos esos viajes los sumamos y eso nos da la TLD observada. Luego, para empezar el proceso de iteración, suponemos que los factores de impedancia son 1.
Ahí tenemos todos los valores igual a 1. Y hasta aquí todo es lo mismo, ¿no? No hemos hecho nada diferente a lo que hicimos con el ejemplo de la clase pasada. De acuerdo con lo que acabamos de definir, una vez que tenemos los f y j igual 1, ahora sí viene el paso adicional, que es ajustar los factores de balanceo. Y para ese ajuste, el proceso es el siguiente. Hacemos, dice, todos los bj igual 1, calculamos ahí y luego bj. Volvemos a calcular ahí y otra vez bj, ahí bj, ahí bj, ahí bj, hasta que el cálculo de los últimos ahí y bj son iguales, entre comillas, a los calculados en el cálculo anterior. Entonces vamos a hacer eso. Entonces nos venimos para acá. Vamos a calcular aquí, en estas columnas y en estas filas, los AI y los BJ. ¿Okay? Eso es antes de este cálculo que está aquí. Esta matriz estaría vacía porque no la hemos podido calcular. Eso se hace después, ¿no? Entonces, fíjense que aquí... Esperen. Vamos a calcular un BJ para cada columna y vamos a calcular un AI para cada fila. Partimos con valores de BJ igual 1 para todas las columnas. Entonces aquí pusimos 1, 1, 1, 1. Y ahora vamos a calcular los AI. La fórmula de los AI es el inverso de BJ DJ por FIJ. La sumatoria de eso. ¿Okay? Ve, aquí estamos haciendo un cálculo para cada fila. Entonces, esta sumatoria es en J. El I tiene que ser constante cuando vemos los F y J. En este caso, todos los F y J son 1, pero entonces es muy sencillo, pero sería entonces básicamente el inverso de BJ, que es 1, 1, 1, 1, 1 en todos los casos, por DJ, que son los de la matriz observada, por los F y J. ¿Cuál es F y J en este caso? Bueno, en este caso todos son igual a 1. Vamos a ver, estos deberían haber sido estos. Porque nuestros F y J que tenemos en este momento son 1, ¿verdad? Porque estamos empezando. Entonces eso nos da este valor. Vamos a corregir esa fórmula. Vamos a ver si no se echa a perder. Ajá. Sí, está bien. Entonces, decíamos, este ahí, ¿cómo se calcula? Sería BJ DJ por los F y J que tenemos en este momento, que son, en este caso, todos los valores igual a 1. Y eso lo calculamos así para cada una de las filas. La fila esta, que sería la número 3, daría BJ DJ por F y J. Y así en todos los casos. Fíjense que esta, al ser la primera iteración del proceso de calibración, como todos los F y J son igual a 1, pues todos los AI en este caso van a dar igual. No va a haber ninguna diferencia. Pero no va a ser así en las siguientes iteraciones. Luego de que calculamos los AI, ahora ajustamos los BJ. Entonces nada más déjenme ver si... Ajá. Solo que aquí igual, eso tiene un problemita y es que está calculando con esta matriz y no con la de arriba.
tenemos que seguir haciéndolo con los f y j igual 1. Porque estos todavía no los hemos calculado. Ok, ahora sí. Vamos a ver si no los echa a perder. Ahí está. Entonces, fíjense que calculamos entonces, ¿cómo calculamos el BJ? La fórmula de BJ es el inverso de AI o I por F y J. Entonces tendríamos los AI que acabamos de calcular por los OI de la matriz observada, por los F y J, que en este caso de nuevo son todos igual a 1. Esto para el primer BJ. Para el tercero sería lo mismo, ahí o I, pero por los terceros F y J. Y así sucesivamente. Bueno, en esta primera iteración, como tanto los F y J como los BJ iniciales son 1, el proceso de calibración de los A y los BJ ahí termina. Bueno, estos siguen estando mal porque debían haberse calculado con estos. Vean que los BJ que habíamos empezado eran 1 y los que acabamos de recalcular también son 1. Por lo tanto, estos son iguales. Y si yo recalculara los ahí con eso, me va a dar exactamente los mismos porque no hemos hecho ningún cambio. ¿Verdad? Los BJ siguen siendo todos 1, los FJ todos son 1, entonces ya ahí podemos parar y vamos a utilizar. Entonces, BJ es igual a 1 y ahí es igual a 0,000296. ¿De acuerdo? Para para este primer cálculo de los AI y los BJ. Como vamos a ver en la segunda iteración, esos valores van a ser distintos. Déjenme corregir esto porque aquí estaba calculándolo con factores que no eran. Ahora sí. Y estos también. Y estos también están mal referenciados. Ahí está. Ok. Una vez que tengo los AI y los BJ, una vez que tengo ajustados los A y los BJ, ahora sí puedo ir a calcular la matriz estimada B y J, que sería básicamente aplicar esta fórmula, AI o I, BJ, DJ, por los factores de impedancia para estimar la matriz. Entonces, eso debería estar aquí. Entonces, qué tonto. Es que había calculado los factores AI y BJ aquí arriba. Entonces, estos estaban bien. Estos son los de la segunda iteración. Déjenme corregir otra vez todo para no echar a perder el archivo.
Ok. Bueno, entonces, bueno, habíamos visto que en esta primera iteración, como los BJ todos son 1, todos los AI daban el mismo valor, ¿verdad? Y se calculan de esa forma, el inverso de BJ por DJ por los F y J, que en este caso todos son igual a 1. Entonces, en este caso, todos los AI me van a dar el mismo valor y como ya lo habíamos demostrado con la matriz de abajo, si yo recalculo los BJ, todos los BJ me van a dar 1. Una vez que tengo los A, los B, tengo los O, los D y tengo los F y J, entonces calculo la matriz de viajes. Esa matriz de viajes la calculo aplicando la fórmula que es OI, AI por OI, BJ por DJ, por los F y J que todos son igual a 1. Entonces, de esa manera calculo esta, que es la primera matriz estimada de viajes. Una vez que tengo la matriz, igual que lo hicimos antes, construyo la TLD estimada para ir a ajustar los factores de impedancia. Entonces, eso lo hacemos aquí. Esta matriz de viajes, esta matriz TLD de viajes, esa ecuación la hacemos sumando los viajes de los pares de zonas que corresponden al mismo rango de viajes. El primero era los viajes 1, 1, 3, 3 y 4, 4. Entonces, eso lo sumamos aquí y tenemos la curva TLD estimada. Con la curva TLD estimada, ajustamos los factores de impedancia de la misma manera que hicimos la vez anterior, que sería el FIJ anterior por la TLD observada entre la TLD estimada. Una vez que tengo los factores de impedancia ajustados, estamos nuevamente, ya hicimos esto, y ahora vamos a ajustar nuevamente los AI y los BJ. Y ahora sí va a haber una diferencia con los AI y los BJ, dado que ya los F y J no están. Entonces me vengo para acá. El ajuste de los BJ y los AI empieza siempre suponiendo BJ es igual a 1. Con estos BJ calculo los AI, ¿no? Como vimos que son el inverso de BJ por DJ, donde los DJ siempre son los de la matriz observada, por los F y J, donde ahora los F y J son estos que acabamos de calcular, los que acabamos de ajustar. Entonces, fíjense que ahora sí, cada uno de los ahí me dan diferente. Todos calculados BJ de J por F y J, el inverso de eso. Con estos ahí, recalculo los BJ como el inverso de OI por ahí por el FIJ que corresponde. Fíjense que aquí estamos calculando el BJ de la primera columna y por lo tanto estoy usando estos FIJ. Este que es el de la columna número 4 son OI por los AI y los FIJ de la columna número 4. Con estos BJ recalculo los AI. BJ, DJ, FIJ. Con estos ahí recalculo los BJ. Y con esos nuevos BJ calculo los nuevos ahí. Termino ese proceso de cálculo con estos
con el cálculo de estos BJ. Y fíjense que ya en este punto, estos AI son exactamente iguales a estos AI anteriores y estos BJ son iguales al prácticamente, excepto en el cuarto decimal, a los BJ de la iteración anterior. Entonces, ahí es donde paramos el proceso de ajuste de los factores de balanceo. Con estos nuevos factores de balanceo, recalculo la matriz de viajes, haciendo OI, BJ, OI, AI, BJ, DJ, FIJ. Como vemos aquí. AI, OI, BJ, DJ por FIJ. Recalculamos la matriz. Con esta nueva matriz, calculo la siguiente TLD. Con esta TLD, ajusto los factores de balanceo. Perdón, los factores de impedancia. Con esos nuevos factores de impedancia, calculo los nuevos FI, los BJ y los BJ y los AI, de nuevo con el proceso de iteración, haciendo OI, el inverso de DJ-BJ por FIJ. Y los BJ se recalculan con los nuevos AI y ese proceso iterativo se hace hasta que los AI son iguales y los BJ son iguales. Con 3 o 4 iteraciones ya lo tenemos. Y con esos nuevos AI y BJ, perdón, aquí, calculamos la nueva matriz de viajes. Y así sucesivamente. Seguimos ese proceso iterativo. Ajustamos los A y los BJ, calculamos la matriz, calculamos la TLD, ajustamos los factores de impedancia, volvemos a ajustar los A y los BJ, calculamos la matriz, TLD, ajustamos FIJ y seguimos ese proceso iterativo hasta que los FIJ, en este caso también lo hice, hice 6 iteraciones porque está copiada la tabla, pero fíjense ustedes que estos convergen ya en 5 o igual, o 6 iteraciones, donde volvemos a tener la TLD bastante parecida a la TLD observada, ¿no? De 650, 1140. Aquí 640, perdón, 650, 650, 1140, 1139, 1020, 1020, 565, 565. Con lo cual tenemos el proceso calibrado, el modelo calibrado. ¿Cómo se aplica el modelo? Al igual que antes, una vez que tenemos el modelo calibrado, vamos a tener unos valores de OI y de DJ que provienen del modelo de generación de viajes. Los factores de impedancia, vamos a suponer que se mantienen los mismos factores de impedancia. Estos factores, esos son constantes para los mismos intervalos de tiempo. Y vamos a suponer que estos pares origen-destino tienen los mismos intervalos de tiempo. Entonces tengo los OI, los DJ y los FIJ. ¿Qué nos faltaría para calcular esta matriz? Que en este caso, cada vez en un modelo doblemente acotado, cada vez que yo voy a estimar una matriz, eso lo dije antes, con un modelo doblemente acotado, tengo que ajustar los factores de balanceo AI y BJ. Entonces, eso está hecho
Esto está hecho aquí. Fíjense que partimos con unos BJ igual que antes, igual a 1. Calculamos unos factores ahí. Con estos ahí, recalculo los BJ. Con esos BJ calculo ahí. Recalculo BJ y ya ahí converge la cosa. Entonces, con estos factores de balanceo, calculo la matriz de viajes. Pero en este caso, usando los OI y los DJ, que me están dando los modelos de generación de viajes. Entonces, OI, por ahí, BJ, por los DJ, por los F y J que calibramos. Y eso nos da una matriz de viajes estimada. ¿Okay? Ahora, fíjense que la suma de las filas en este modelo se van a parecer bastante a los OI y lo mismo la suma de las columnas. Se van a parecer bastante, no igual, no exactamente igual, pero se van a parecer bastante tanto la suma de las filas como la suma de las columnas a los valores con los cuales estimamos la matriz. ¿Por qué? Porque en este caso el modelo es doblemente acotado. Cuando el modelo era simplemente acotado, lo único que nos daba parecido era la suma de las filas. La suma de las columnas, recuerden, que daban bastante distinto. ¿Dudas? ¿Está claro el proceso o no? No. Sí, profe, está claro. Bueno, este ejercicio lo voy a dejar de tarea. Yo les voy a dar, bueno, ustedes tienen estos datos, tienen esta presentación y tienen tienen los datos del ejemplo. Entonces, la idea es, bueno, incluso el caso del ejemplo del modelo simplemente acotado, creo que está resuelto. Aquí está resuelto con 4 iteraciones. Entonces van a utilizar este mismo ejemplo y ustedes van a calibrar el modelo simplemente acotado y el modelo doblemente acotado. Es decir, montar un archivo de Excel como este que yo monté. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces eso sería de tarea, la vamos a dejar para de hoy en 8. Sería calibrar los dos modelos, el modelo simplemente acotado y el doblemente acotado. ¿De acuerdo? Para que lo practique. Bueno, muy bien. Para continuar, vamos a seguir con el archivo de esta presentación. Vamos a ver si este llega. Bien. Estos modelos, así como lo hemos utilizado, se conocen con el nombre de modelos de gravedad y ya vimos cuál, o yo expliqué la vez anterior, cuál había sido la procedencia de ese nombre y de esos modelos. Pero les decía que existe una teoría que es la de maximización de la entropía, la cual parte de un par de conceptos matemáticos que nos permite a nosotros encontrar modelos de distribución de viajes, ya no basados en una intuición como los modelos de gravedad, sino con base en esos conceptos sí, en esos conceptos matemáticos, de la maximización de la entropía. Entonces vamos a ver cómo es eso. En este caso vamos a ver que los modelos que se obtienen ya no son solamente de unos factores, sino que sí tenemos una función de impedancia
que sale como resultado de la derivación del modelo. Entonces, vamos a explicar primero en qué consiste el concepto de la entropía. Para eso vamos a utilizar este pequeño ejemplo de una matriz de 2 por 2, en la cual vamos a suponer que se realizan 4 viajes, de los cuales 2 viajes salen de cada una de las 2 zonas y 2 viajes van a cada una de las 2 zonas. Entonces, fíjense que estos valores de totales de viaje son cantidades de viajes muy agregados, sobre todo este valor de 4 viajes. Este contiene la máxima agregación en términos de la cantidad de viajes que se realiza en el sistema, pues corresponde al total de viajes en el área de estudio. Son 4 viajes. Ya no podemos agregar más esos viajes. Aquí hay una pequeña desagregación de esos viajes que es por origen o por destino, pero siguen siendo totales de viajes agregados. A estas magnitudes totales de viajes, que son las que se obtienen como resultado de la primera etapa de la modelación, total de viajes con origen en las zonas o total de viajes con destino a cada una de las zonas, a este nivel de agregación de los viajes se le conoce como un estado macro. Entonces el estado macro corresponde al mayor nivel de agregación de los viajes, que incluye el total de viajes del sistema o como máximo una desagregación por zona, pero siguen siendo viajes totalmente agregados. El mayor nivel de desagregación de los datos sería aquella en donde yo puedo identificar cada viaje individualmente. Yo sé cada uno de los viajes. Yo sé, este es el viaje de Juan, de José, de Pedro. Exactamente conozco cada viaje. Ese sería el máximo nivel de desagregación. Si yo conociera ese nivel de desagregación, eso es a lo que nosotros llamamos el nivel micro, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos extremos. El nivel macro, que son viajes agregados, no identificables cada uno de ellos, sino que sumados en total. Y el nivel micro, que sería aquel nivel en el cual yo puedo ubicar específicamente cada uno de los viajes con nombres y apellidos, identificar cada viaje. En medio de esos dos tenemos un nivel de agregación intermedio que llamamos el estado meso, en el cual lo que tengo son los viajes por origen-destino, el total de viajes en cada origen-destino, en el cual no tengo los viajes identificados individualmente, pero tampoco los tengo a nivel agregado como en el estado macro. Ahora, fíjense que, perdón, que esto sea. Fíjense que un estado macro como este, donde yo lo que tengo son los totales de viajes, puede ser explicado por distintos estados meso. Es decir, por distintas matrices origen-destino. Aquí tenemos las 3 posibles matrices que nos pueden explicar este estado macro. Estos 4 viajes, que son 2, 2, 2 y 2 por cada origen y cada destino, podrían ser distribuidos como una matriz 1, 1, 1, 1, donde comprobamos que la suma de la fila me da 2 y la suma de cada columna me da 2. Pero también podría ser esta otra matriz, donde yo tengo 2 viajes internos en la zona 1 y 2 viajes internos en la zona 2 y ningún viaje fuera de las zonas. También tengo una sumatoria que me da el total de la fila y el total de cada columna
Y este también podría ser una explicación de esta matriz, perdón, de este estado macro. O bien esta otra, donde yo tengo dos viajes externos de la zona 1 a la 2 y dos viajes externos de la zona 2 a la 1 y 0 viajes internos. Esta también, la sumatoria de esta matriz, me da el total de viajes que sale de cada zona y el total de viajes que van a cada zona. Entonces, un estado macro podría tener distintos estados meso. Bueno, tanto es así que nosotros lo acabamos de demostrar aquí en el proceso de calibración. ¿No? Vean que en cada etapa de calibración del modelo, nosotros fuimos estimando matrices distintas. Esta es la matriz observada. Esta matriz que tenemos aquí, que fue una primera estimación, me da exactamente el mismo estado macro. Y esta también. Y esta otra que es distinta también. Vean que nosotros fuimos estimando distintas matrices de viajes y todas ellas me explicaban el mismo estado macro. De hecho, si yo siguiera ahí en el proceso de iteración, hiciera más iteraciones en ese proceso, estaría cada vez obteniendo matrices, cada vez se van pareciendo más una a la otra, como vemos, esta matriz se parece bastante a esta, pero bueno, no es exactamente la misma matriz, aunque varían aquí solamente en decimales, pero en definitiva, yo puedo tener distintas matrices que me distribuyen los viajes de forma diferente, pero cuyo estado macro es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos en un modelo? Que de todas las matrices posibles que podrían explicar ese estado macro, esa cantidad de viajes, pues que el modelo me estime a mí la mejor matriz posible. ¿Y qué entendemos por la mejor matriz posible? Bueno, aquella matriz que sea la más probable, la que se parezca más en términos de probabilidad a la forma en que los viajes realmente se distribuyen en el sistema. De la misma manera en que un estado macro puede ser explicado por distintas matrices, es decir, puede ser estimado por distintos estados meso, cada uno de los estados meso puede ser explicado también con distintos estados micro. Si nosotros nos vamos a individualizar cada viaje, o sea, ¿quién es cada una de las personas que está viajando en la matriz? O sea, los puedo, ese estado micro de nivel de detalle en el que yo sé que este viaje fue Pedro, que este fue Juan y María y Adrián, ¿verdad? Si yo pudiera identificarlos, resulta que cada una de esas matrices también puede ser explicado por distintos estados micro. Vamos en este caso a suponer que todos los viajes que salen del origen A se van a llamar, como son dos viajes, los vamos a llamar como A1 y A2. En lugar de ponerles nombre, ¿no? En lugar de decir Juan y Pedro, bueno, esos nombres van a ser A1 y A2. Y los viajes que salen del origen B los vamos a llamar B1 y B2. Entonces, de esa manera, una matriz como esta, donde teníamos un viaje en cada una de las celdas de la matriz, fíjense que podría ser explicada de la siguiente manera. Este viaje 1 podría ser A1, este A2, este B1 y este B2. Pero también podrían ser este A2 y este A1 y estos igual, B1 y B2. O podría ser A2 A1
y B2 y B1. Entonces, esta matriz tiene todas estas posibles combinaciones de estados micro. Mientras que las matrices, las otras dos matrices que vimos que podían explicar el estado macro, solamente tienen una forma en términos de los estados micro que pueden explicarlas. Estos dos viajes necesariamente tienen que ser A1 y A2 y esos necesariamente tienen que ser B1 y B2, lo mismo aquí. Entonces, concluimos que los distintos estados meso podrían también tener distintos estados micro que expliquen ese estado meso. Pero algunas matrices tienen más estados micro posibles que otras. Entonces la teoría lo que dice, o el concepto que vamos a aplicar es el siguiente. Generalmente nosotros no vamos a tener la información de los estados micro. Eso no va a ser posible conocerlo. Pero sí sabemos que algunas matrices tienen más estados micro que podrían explicar esa matriz. Como nosotros no tenemos información previa de quiénes son exactamente los viajes, cada uno de los viajes individualizados, no tenemos información de los estados micro, nosotros podríamos además suponer que esos estados micro, entonces todos los estados micro tienen la misma probabilidad de ocurrencia. O sea, ¿por qué esta matriz tendría que ser más probable que esta o esta otra? Así yo no tengo información previa, yo tendría que considerar que la probabilidad de que sea esta distribución, esta o esta otra, es la misma en cada caso. Entonces, bajo ese concepto, aquel estado meso que tenga asociados más estados micro posibles que lo expliquen, tendría una mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Recuerdan ustedes que el concepto de entropía, en el caso de las leyes físicas, tiene que ver con el nivel de desorden? Entonces, vean que esta matriz, que es la matriz que tiene los viajes más dispersos a lo largo de sus celdas, ¿verdad? Estos los tienen más concentrados. Esta otra, con los viajes más dispersos, es la que tiene más estados micro asociados. Esa cantidad de estados micro es lo que aquí llamamos entropía. Esta matriz está más distribuida, los viajes están más dispersos, entonces tiene más entropía, es decir, es más probable. Y eso es lo que vamos a querer nosotros calcular con el modelo. Un modelo de distribución de viajes de máxima entropía es aquel modelo que me calcula esta matriz. La matriz más dispersa, que tiene más estados microasociados, es decir, que es la matriz más probable. Bien, ¿cómo hacemos eso? Para eso utilizamos los conocimientos que ustedes estudiaron en probabilidad y estadística del cálculo de combinaciones. Entonces, recordemos esta fórmula, que la cantidad de combinaciones o formas en las que yo puedo tomar R elementos de un total N se calcula de esta manera. Vamos a aplicar también la aproximación de Stirling, la cual cuando el valor de X es grande, el logaritmo natural de X factorial se puede estimar como X multiplicado por el logaritmo de X menos X. Esta X está fuera del logaritmo. Entonces, aplicando eso, vamos a hacer lo siguiente. Más bien, me voy a ir aquí antes de llegar a la fórmula. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a
estimar o encontrar la fórmula para calcular la cantidad de estados micro que tiene asociado una determinada matriz. Entonces, fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Esta es mi matriz origen-destino. Y vamos a partir del mayor nivel de agregación, en donde yo tengo aquí un total de viajes. Ni siquiera vamos a empezar todavía conociendo la distribución de los totales de filas y columnas, sino nada más el total de viajes. Entonces, este total de viajes, como decíamos, este estado macro, yo lo voy a distribuir en mi matriz y yo tendría distintas posibilidades de hacer eso. Tengo distintos estados micro, mesos. Pero un estado meso en particular lo que haría es coger de este total y colocar un valor aquí, un valor V11. ¿De cuántas formas posibles puedo yo calcular este V11? Podría yo elegir estados micro, ¿verdad? Una vez que yo defino cuánto es este valor, voy a poner aquí, no sé, aquí tengo 200,000 viajes y yo elijo poner aquí en esta celda un valor igual a 231. ¿Okay? Ese sería el estado meso. Pero ¿cuántos estados micro tiene asociado ese 231 que yo definí para poner aquí? ¿De cuántas formas posibles puedo yo elegir 231 de los viajes que están aquí para colocarlos aquí en estados micro? Bueno, eso sería con el cálculo de combinaciones que acabamos de ver, ¿no? Entonces, la cantidad de estados micro asociados a este valor serían V total factorial entre V total menos V11 factorial por V11 factorial. ¿De acuerdo? Esa sería la cantidad de estados micro que me podrían explicar este valor de aquí. Una vez que elijo ese valor, pues ese sería el valor asociado a esa matriz, yo pondría el V12. Entonces, ¿de cuántas formas posibles puedo elegir yo ese V12? ¿Alguien que me diga? Tal vez, ¿quién puede ser? Luis, tal vez, Luis Alejandro. Profe, me repite la pregunta. ¿Cuál número tengo que...? No la entendí bien. Okay. ¿Qué es esto que yo calculé aquí? El valor total de la... O sea, el que estoy calculando para cada punto. Tomando el valor total y luego dividiendo... bueno, lo están dividiendo por el valor V1. Vamos a hacer un ejemplo numérico, tal vez para ver si se entiende mejor. Vamos a suponer una matriz y para que sea sencillo el ejemplo, vamos a hacer una de 3 por 3. Sí. 1, 2, 3. Vamos a suponer que yo tengo 300 viajes en total. ¿Alguien me puede decir una matriz cualquiera que me explique esos 300 viajes? ¿Cuánto pongo aquí en 1, 1? Puede poner 300 y no demás ceros. Bueno, pero no tan sin gracia.
Una más distribuida, que tenga valores en todos los puntos. Algunos pueden ser ceros si quieren, pero Profe, y voy a poner 50 en la diagonal y 25 en el resto. ok, 50, 50, 50, 25, 25, 25, 25. ¿Ok? Esa es una posible matriz. Otra, vamos a poner ceros en la diagonal. Vamos a poner aquí 100, aquí 50. Más, no, pero estas yo creo que están malas, ¿no? Vamos a ver, porque esto me da... No, aquí tengo 100. Ah, no, sí, esta está bien. Vamos a poner aquí 150 y ya tengo 150. Voy a poner aquí 100 y 50 aquí y esos tendrían 0. Esa es otra matriz posible. Otra matriz posible podría ser 0, 0, 0. Voy a poner aquí 25, 25, ya llevo 50. Aquí voy a poner 100, 150 y aquí 25 y me falta aquí 125, ¿verdad? No. Aquí tengo 50, 100, 200. Ah, no, aquí me pasé, ¿verdad? Aquí serían 75. ¿Sí? En fin, la idea es que estos 300 viajes yo los puedo distribuir de distintas maneras. Este valor de 300 representaría mi estado macro. Estas distribuciones representan mis estados meso. Cada uno de estos estados meso, una matriz como esta, va a tener distintos estados micro. ¿Qué son los estados micro? Que si yo pudiera identificar individualmente estos 300 viajes, cada uno de ellos, ¿eh? El primero es Juan, el segundo es Pedro, el otro es María, el otro es Adrián, el otro es Ana, y así. Y yo hago una lista de 300 personas. ¿De cuántas formas posibles puedo elegir yo entre estas 300 personas a 50? De esta manera. Sería 300 factorial entre 250 factorial por 50 factorial. Bueno, esa es la cantidad de estados micro asociados a esta celda. Eso lo tendría que multiplicar por la cantidad de formas ahora en las que yo podría elegir estas otras 25 personas. ¿De cuántas formas posibles puedo elegir esas 25 personas? $250 factorial entre 225 factorial por 25 factorial. Y luego tengo que elegir otras 25 personas. ¿De cuántas maneras posibles lo podría hacer? 225 factorial entre 200 factorial por 25 factorial. Y luego elijo otras 25, luego otras 50 y así. El producto de todo eso es el total de estados micro que me pueden explicar esta matriz. ¿De cuántas formas posibles puedo yo arreglar a estas personas aquí en esta matriz? Eso es lo que estamos calculando. La cantidad de estados micro asociados a una matriz. Entonces, en términos genéricos, vamos a borrar esto por aquí para tener espacio.
En términos genéricos, si yo tengo una cantidad V total y de ahí tomo V11, la cantidad de combinaciones posibles que puedo hacer para coger esos V1 es esta. V total factorial por V total menos V11 factorial por V11. ¿De cuántas formas puedo ahora tomar V12? Esa era la pregunta. V total menos V11 factorial entre V total menos V11 menos V12 factorial por V12 factorial. Nosotros empezamos con un total VT. Al sacar de aquí V11, nos queda este VT menos V11. Ese va a ser el nuevo total del cual yo voy a sacar V12. Entonces, de este total saco V12. Luego voy a sacar V13. Entonces el total que me queda es, ahora me queda solo esto. Y de ahí saco ese total. ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Ok? Y así voy a seguir, ¿no? Hasta completar el total de la matriz, el total de viajes. ¿Qué estoy calculando aquí? A eso lo vamos a llamar W, que sería la entropía. W es la entropía, lo que es igual a la cantidad de estados micro. Es decir, la cantidad de combinaciones posibles de valores tomados del total, tomados del estado macro, para generar esta matriz. ¿De cuántas formas posibles puedo yo crear una matriz con estos valores sacando viajes específicos del total? Entonces, esta es la fórmula genérica de esos estados micro. Fíjense que la puedo simplificar porque este denominador se cancela con este numerador, este con este otro, y así sucesivamente. La simplificación de esta fórmula es VT factorial, y abajo lo que nos va a quedar es nada más estos términos, que es la multiplicatoria en IJ de VIJ factorial. Y esto es lo que hemos llamado entropía, o la cantidad de estados micro que tiene asociado una determinada matriz. Cada matriz, según haya sido la distribución que yo haya elegido para esa matriz, cada matriz va a tener una cantidad W diferente. Nosotros queremos aquella matriz donde W es máximo. Entonces, lo que hacemos es maximizar W. Pero eso sí, a ese modelo le podemos exigir las dos condiciones que habíamos visto antes. De que
existiera una conservación de flujos en la matriz, de tal manera que la matriz que yo estime, la suma de esta fila me dé OI y la suma de la columna me dé DJ, si es que el modelo lo quiero doblemente acotado. Muy bien. Y además, fíjense que hasta el momento, los conceptos que hemos estado aplicando dependen solamente de un concepto matemático, que es cantidad de combinaciones o la probabilidad asociada a la matriz. Pero nos interesa que el modelo que nosotros estimemos tenga una relación con los costos de viaje. Entonces, un truco que tienen los modelos de maximización de la entropía es exigir una condición como esta, donde estamos diciendo que si el costo de viaje, el costo unitario para ir desde cada origen a cada destino, yo lo multiplico por el total de viajes que la matriz me estime entre ese origen y destino, y yo sumo todo eso, eso me dé el costo total del sistema. Entonces, lo que hacemos es plantear un problema de optimización que tendría como función objetivo la maximización de W, sujeto a estas condiciones. Esto para cada fila, esto para cada columna y esto para el modelo general. Entonces, nuestro modelo sería maximizar W sujeto a estas condiciones. ¿Cómo resolvemos ese problema? Escribimos un lagrangiano donde nosotros incorporamos estas restricciones a la función objetivo y luego derivamos con respecto a B y J e igualamos a 0. Ese sería el modelo. Bueno, Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Tratando de encontrar la ecuación de un modelo que me genere la matriz más probable, porque es la que maximiza la cantidad de estados microasociados a esa matriz, y sujeto a estas tres condiciones. La conservación de flujos en las filas y en las columnas a lo largo de la matriz, y esta condición adicional para poder relacionar el modelo a los costos de viaje. Entonces, como les decía, vamos a resolver el problema, escribimos un lagrangiano. Bueno, antes de eso, lo que hacemos es que W, cuando vayamos a maximizar esto, ustedes saben que maximizar una función que tiene factoriales es complicado. Entonces lo que hacemos es que antes de eso vamos a aplicarle una conversión a W. Lo que hacemos es que le aplicamos el logaritmo natural a W. Entonces W era el V total, o aquí lo estamos llamando solo V, factorial entre la multiplicatoria. Entonces aplicar el logaritmo natural nos queda que esto es igual a V factorial total menos el logaritmo de esta multiplicatoria, la cual se convierte en sumatoria de V y J. Y luego aplicamos la que vimos antes, la aproximación de Stirling. Y entonces decimos que el logaritmo de V y J es aproximadamente a V y J por el logaritmo de V y J menos V y J. Eso para eliminar el factorial. ¿Verdad? Ahora para hacer la maximización. Entonces, haciendo esa transformación, lo que hacemos entonces es maximizar esta aproximación en lugar del W original, sujeto a las mismas restricciones. ¿Okay? Entonces, ese sería el problema. Fíjense que aquí he eliminado la parte del logaritmo natural del V total, porque eso es una constante y no va a aportar al resultado del problema de optimización. Sobre todo porque ahora que derivemos, al derivar esa constante nos va a dar 0. Entonces aquí la estoy eliminando de una vez y nos queda básicamente esta aproximación, esta parte de la aproximación de Stirling. Entonces el problema sería maximizar esta aproximación sujeto a estas restricciones. Ahora sí, escribimos el lagrangiano que nos daría
esta función objetivo a cada una de estas restricciones, que es una por cada fila, una por cada columna, y esta, que es una sola restricción, a esta le ponemos un multiplicador de Lagrange a cada una de ellas, que las vamos a llamar alfa i, para poder sumar esto aquí a la función objetivo, que es este término. Aquí me faltaría una sumatoria, esto está mal, aquí falta una sumatoria en i, porque es una para cada fila. Lo mismo aquí, esta es una sumatoria en j, donde aquí el multiplicador de Lagrange para estas restricciones las vamos a llamar BJ. Pues incorporamos esta restricción aquí arriba. Esta sí es solo una, porque es nada más una restricción. Al multiplicador de esta restricción le vamos a llamar gamma. Nos quedaría esto de acá. Ahora sí, lo que hacemos es derivar L respecto al B y J. Entonces aquí aplicamos la regla de la cadena. Entonces aquí sería la derivada de B y J respecto a B y J es 1, ¿verdad? Entonces nos queda menos el logaritmo natural, que es esto. Luego, la derivada del logaritmo natural es 1 entre B y J, entonces nos queda B y J sobre B y J, que es este término. Y la derivada de B y J nos daría 1, que es este término de acá. Esto da 1, este 1 se cancela con este 1 y nos queda solamente el menos el logaritmo natural de B y J. Aquí esto es constante, la derivada de esto es 0, la derivada de esto es menos 1 por alfa i. Aquí lo mismo, la derivada es 1, nos queda, la derivada de esto es 0, que nos quedaría menos 1 por BJ. Y aquí la derivada de C es 0, y la derivada de esto nos daría 6J, entonces nos queda gamma por menos 6J. Entonces, nos queda esta ecuación de acá. Simplificamos y nos queda que el logaritmo natural de B y J, que es este término, pasamos todo para el otro lado, nos queda igual a, bueno, aquí ya quedaría, sí, no, quedaría negativo, ahí BJ y gamma de 6J. Y aquí hacemos un cambio de variables. Vean que esta constante, este multiplicador de Lagrange, depende solo de I, este depende solo de J. Bueno, antes de eso, para quitar el logaritmo, elevamos E a la esto, ¿no? Entonces aquí cancelamos el logaritmo para que quede B y J despejado. Nos queda la exponencial de todo esto, que es lo mismo que la exponencial de AI, por la exponencial de BJ, por la exponencial de gamma CIJ, que es este término. Ahora sí, vamos a hacer el siguiente cambio de variables. Esta constante ahí depende solo de I. La podemos cambiar por este producto de dos términos que dependen solo de I, que ya los habíamos utilizado en el modelo de gravedad, que es AI por OI. Y BJ también, esta constante, la vamos a cambiar por el producto de otras dos constantes, que son BJ de J. Este término lo dejamos tal cual. De tal manera que esta ecuación nos queda como AI, OI, BJ, DJ, por la exponencial de menos gamma 6J. Esta ecuación es la solución al problema de optimización que planteamos. Esta ecuación entonces nos permite estimar una matriz de viajes que es la máxima probable, la que tiene la mayor probabilidad de ocurrencia porque tiene la maximización, la mayor cantidad de estados microasociados. Y noten ustedes que la forma funcional que tiene este modelo es igual a los modelos de distribución de viajes, a los modelos de gravedad, donde tenemos AIOI, BJ-DJ, y esto, que es la exponencial de menos gamma 6J, corresponde a la función de impedancia. Solo que en este caso, ya no como un factor, como los ejemplos que calibramos, sino con una forma funcional específica, en este caso exponencial. Y esto es lo que se conoce como un modelo de distribución de viajes de máxima entropía. ¿Okay? Esta forma funcional del modelo que obtuvimos está asociada a esta restricción.
nosotros podríamos considerar distintas restricciones asociadas al costo de los viajes. Y según la forma funcional de la restricción, también va a ser la forma matemática que nos quede de la función de impedancia. Pero entonces, noten cómo este modelo fue derivado ahora sí con base en conceptos matemáticos y probabilísticos de entropía o de probabilidad de ocurrencia de la matriz, pero su forma funcional se parece, tiene la misma forma de los modelos de distribución de viajes, solo que con una forma matemática específica para la impedancia. Con lo cual, los modelos de gravedad ya ahora sí quedan sustentados matemáticamente bajo conceptos de probabilidad. Muy bien. Estos modelos, ¿cómo se calibran? De la misma manera en que calibramos los dos ejemplos o el ejemplo que estuvimos estudiando en clase, ¿verdad? Básicamente calibrando cuáles son los valores asociados a esta función, en este caso gamma, pero con un proceso iterativo similar al que estudiamos antes. Y el modelo se utiliza de la misma manera que aplicamos los modelos de gravedad. Bueno, muy bien. No sé si quedó claro el proceso de derivación del modelo de maximización de la entropía. ¿O hay alguna duda al respecto? ¿No hay dudas? Muy bien. Vamos a llegar hasta aquí. Con esto estaríamos concluyendo la tercera etapa, la segunda etapa de modelación, que es la distribución de viajes. Hagan por favor a conciencia la tarea que les asigné ahora para el próximo lunes, para de hoy en 8. Háganla porque en el proceso de hacer les pueden salir dudas de cosas que tal vez en la explicación parecen estar claras, pero ya a la hora de calcularlas, sentarse uno a calcularlas, comienzan a surgir las dudas de que si utilizo este valor o utilizo este otro, qué multiplico y qué sumo. Y de esa manera, el de hoy en 8, o si ya lo tienen avanzado para la clase del jueves, y si tienen dudas, entonces me consultan, aclaramos cualquier duda que tengan al respecto para que quede totalmente claro esta etapa de modelación. Entonces, bueno, vamos a llegar hasta aquí. Les deseo que tengan el resto del día, un día muy agradable, y también el resto de la semana. Nos veríamos entonces, si Dios lo permite, el jueves. Entonces, que tengan buen día todos. Hasta luego. Gracias, profe. Un gusto. Gracias, profe. Con gusto.